Hola mi querido talento humano, mi nombre es Adolfo Goytisolo y este es el After Office de la comunicación. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz del 2016, comentaba que la tecnología es importante. Pero más importante que la tecnología es lo que se hace con la tecnología. Y en medio de una pandemia mundial, las empresas evidentemente han necesitado de la tecnología para poder continuar y darle gestión a todos los negocios a nivel mundial. Pero ¿cómo se ha hecho? ¿Cuál ha sido la medida correcta para que las personas no se sientan invadidas totalmente? Bueno, esta y otras preguntas las vamos a conocer en breve. ¿Qué es? Y para comenzar el programa, unos buenos datos son importantes. En enero de este año, las consultoras Future Lab y Equilibrium dijeron que el 75% de las personas que habían sido encuestadas estaban de acuerdo con volver a la normalidad. Y esto implicaba volver a trabajar, evidentemente, de forma presencial. Pero solamente un 33% mencionaba de que querían hacerlo los 5 días de la semana. Un 26% 3 días. Pero existía un 25% que se resiste todavía a volver a las instalaciones. ¿Y qué implica esto? Implicaba de que no querían volver por temor a nuevamente contagiarse, porque se sentían más cómodos en casa, porque querían tener la libre elección o porque tenían muchas responsabilidades en casa y el trabajar en la misma les podía brindar esa sensación de bienestar. Entonces, para poder adentrarnos en este tema, vamos a presentar a nuestra invitada, que es Denise Chinen. ¿Cómo te encuentras, Denise? Hola, Adolfo. Muy feliz de estar acá. Bueno, después de años de verte, parece que no ha pasado el tiempo, pero estamos igualitos. Idénticos. Cada vez que yo me encuentro con un amigo, después de vernos les digo, oye, ¿hace cuántos kilos que no nos vemos? Sí. Uy, no sé, hace como 10, ¿no? A mí no me puedes recibir así. No, a ti no, obviamente que no. Bueno chicos, para que conozcan un poco más de Denise es una profesional que cuenta ya con 20 años de experiencia en gestión humana. Ha pasado por empresas tan reconocidas como WON, el Banco del Trabajo, Scotiabank, Minera Yanarcocha, Bacus, Belcor, BCP y hoy se encuentra como gerenta de gestión humana para Natura &Co. Y bueno, y se ha enfocado en diversos temas de gestión humana, tanto como la de desempeño, generación de capacidades, a través de la consolidación de una cultura ágil. Entonces, ¿qué mejor referente para tratar el tema de hoy que tiene por nombre cuál es la gestión, cuál es el camino hacia una gestión digitalmente humana? Así que para empezar, Denise, la pregunta de cajón. Aún hay una alta resistencia por tener una presencialidad total dentro de las compañías. ¿Cómo la virtualidad puede ser amable para que este retorno no sea tan traumático para algunas personas? Ahí hay un elemento bien importante que es de cultura, ¿no? Si la cultura no tiene ese mindset, va a ser más difícil entrar a este modelo híbrido, a un trabajo remoto, ¿no? Te cuento un poquito la experiencia de lo que vivimos en Natura &Co. Nosotros, antes de la pandemia, nos estábamos preparando para vivir un modelo híbrido que ya habíamos estado experimentando 2 veces por semana. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar nuestra estrategia, ¿no? Yeah. Entonces, ahí es bien importante el mindset, porque si el mindset está dirigido a entender estas diferentes como tensiones que se van a dar, entonces todo va a ir fluyendo, ¿no? ¿Qué sucedió? Ya con la pandemia, obviamente en pandemia todos estuvimos 100% remotos, los colaboradores administrativos que por rol podían hacerlo, o fuerza de venta que empezó a digitalizarse, pero otros colaboradores no. Entonces, con este público que estuvo 100% administrativo, ¿qué hicimos? Hicimos como un diagnóstico, unas encuestas, unos focus para entender qué era lo que buscaba el colaborador. Y es un poco lo que tú comentas, ¿no? Algunos querían volver, que eran los menos, sí. Otros querían quedarse totalmente en casa y otros querían la mitad, ¿no? Yeah. Entre ir a casa y trabajar en oficina. ¿Qué definimos nosotros? Nosotros como Natura &Co tenemos una estrategia clara en donde Natura nació como una empresa para el mundo, enfocándose en lo que es la pasión por los productos, pero también la pasión por las relaciones. Somos una empresa de venta directa, al igual que Avon. Y esta empresa de venta directa tiene un tema profundo de relacionamiento. Es una empresa que nace con la relación. Entonces, es ahí donde definimos el balance entre lo que la persona quiere, el colaborador quiere y lo que la empresa necesita, ¿no? Ambas son necesidades y ambas son válidas. La necesidad de la empresa
es quiero relacionarme contigo, porque tú eres mi colaborador y queremos generar pertenencia, propósito y prosperidad, al igual que lo hacemos con nuestra red de consultoras y representantes. Y por otro lado tienes al colaborador que cubre algunas necesidades cuando está en casa. En este balance decidimos irnos al modelo híbrido con muchas empresas. Hoy ya instalamos el modelo híbrido 2 veces por semana, presencial, no con días fijos, sino con días variados, ¿no? Pero que es importante en este modelo que la persona no vaya solamente por ir, ¿no? Sino que cómo nosotros generamos una experiencia al colaborador para que cuando vaya a la oficina sea un placer, viva una experiencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se hace eso? Cuando me visitas aquí y hago que la visita sea buenísima. Exacto, ¿no? Porque, o sea, ir a la oficina significa relacionarte con la gente. Si vas a estar en la oficina encerrado en un phone booth, no es una experiencia, ¿no? Pero, ¿qué hacemos nosotros como gestores? Instalamos algunos rituales, ¿no? Instalamos unos rituales, por ejemplo, yo los lunes tengo un comité del board de Natura, ¿no? Y los martes tengo un comité de board de Avon. Entonces son rituales, entonces yo voy esas 2 veces por semana. Si necesito, voy más. Y con mi equipo trato de acomodar también otro ritual de reunión semanal para ponernos al día, para estar juntos, ¿no? Claro. Entonces siempre por ahí cae una sorpresa, ¿no? O sea, yo les llevo desayunito, ¿no? Algunos cupcakes, muffin o los famosos alfajores que llevo siempre, que obviamente no los preparo yo. Me matas. O sea, me avalancho encima. Y acá el peruano, pues, por la comida mata, ¿no? O sea, claro, no quiere decir que sea un gran presupuesto o un movimiento organizacional. Es como el cariño que uno como gestor quiere instalar un poco dentro de estos rituales, así como la familia tiene rituales, ¿no? A veces tú en tu familia dices, ay, los domingos son de tal cosa, o los viernes de cine, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cómo instalar algunos rituales que sean atractivos para el colaborador. Esto lo hace el gestor en el día a día. Sin embargo, obviamente, nosotros como recursos humanos tenemos como una grilla, una grade de eventos, de activaciones, que ya no son tan masivas porque ya no entramos todos en la oficina, pero hacemos algunas activaciones para generar también este flujo en la oficina. No es hacer un tema mandatorio, ¿no? De decir, tienes que venir 2 días por semana o todos regresan a la oficina. Justo es un tema de mindset, es un tema cultural. Claro, justo eso te iba a consultar, ¿no? Porque hay mucho en una cultura que no está propiamente escrita, sino que se vive puntualmente. Entonces, los líderes no es que tengan escrito, oye, ¿sabes qué? Tengo que llevar unos muffins, unas donas, sino que tienes tan interiorizada la cultura que entiendes que es importante como para poder generar esa experiencia al colaborador. Exacto. Y le da un valor agregado a la permanencia, ¿no? Y hay unos do's, hay unos do's que sí se necesitan, por ejemplo, ¿no? O sea, una bienvenida tiene que ser presencial, claro. Una despedida tiene que ser presencial, también. Un one-on-one tiene que ser presencial. Entonces hay como algunos marcos de referencia que te ayudan también a tú como gestor decir, tengo que estar presencial en aquellos momentos donde hay una comunicación importante, etcétera, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo, pero creo que es importante entender la necesidad del colaborador, pero también la necesidad de empresa. Somos una empresa de relaciones, no somos una empresa fría, de no cara al cliente. Entonces, evidentemente, nosotros sí necesitamos este contacto con el colaborador y el colaborador también necesita este contacto con nosotros, ¿no? Entonces, por eso es ese balance la clave que encontramos para que el colaborador entienda el para qué, ¿no? Pues, y cuéntame, existen muchísimos procesos dentro de gestión humana, muchísimos. ¿En qué procesos de gestión humana aún pueden o deberían de virtualizarse? Como para que esta gestión, para que no se necesite la presencia de las personas únicamente, ¿no? Mira, en gestión humana son procesos bien clave, ¿no? Yo diría, algunas cositas las hemos hecho híbridas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué procesos son claves? El proceso de performance, nosotros le llamamos My Performance, que es todo el ciclo de desempeño del colaborador, desde que defines las metas, haces seguimiento a las metas de cómo van, tienes one-on-ones, tienes discusiones, ¿no? Hasta que cierra el ciclo, ¿no? Esos son hitos que no se pueden perder
y se pueden hacer de manera virtual. Algunos sí puedes ir haciendo de manera virtual, pero recordar que son hitos tan importantes en donde es muy rico estar con todo el equipo definiendo las metas, ¿no? O sea, es aspiracional estar ahí, claro, no es obligatorio. Yo creo que hay una retroalimentación y un feedback constante cuando empiezas a definir una meta, por ejemplo, ¿no? El gerente o el jefe puede definir una meta que no le hace demasiada gracia al colaborador. Entonces el jefe lo puede percibir y le dice, oye, ¿te gustaría reformularlo? ¿Tú qué propondrías? Exacto. ¿No? En los gestos, ¿no? No podemos perder esa humanidad. Entonces en los gestos tú te das cuenta, es un feedback, como tú dices, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta, uy, creo que no les está haciendo sentido. Exacto. Entonces devuelves. En el virtual sí, pero no, uno está un poco máscara de póker, ¿no? Sí. Entonces no se percibe igual, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo. Sí, es real, ¿no? Te deshumanizas un poco, te despersonalizas. Sí. Otro proceso muy relevante, el que tenemos como muy global, es Our Talents, que es el proceso ya de conversaciones de carrera, ¿no? Tú no vas a conversar de tu carrera en virtual, salvo que, ¿no? Como yo tengo jefes en otro país, entonces bueno, pero proponemos como organización de llevar a un espacio presencial a los colaboradores y al gestor a tener una linda conversación de carrera, ¿no? Ese es un espacio también que consideramos clave. Yo sé que me has preguntado por lo virtual, entonces te pongo más los hitos del presencial y el resto yo creo que sí se puede manejar en virtual, ¿no? Otro proceso bien importante es el ciclo de reconocimiento, ¿no? Que es cuando ya pasaste por, obviamente hay reconocimiento siempre, pero ya cerrado el performance y cerrado el tema de Our Talents, tienes un feedback importante para el colaborador, que también es lindo regalárselos, ¿no? Y para nosotros, de hecho, es un regalo, a veces un regalo duro que te da muchos aprendizajes y a veces un regalo también que te reconoce, ¿no? De ambas formas. Entonces, el ciclo de reconocimiento también es algo lindo. Obviamente, no es en estricto. Claro. No es en estricto que todo tenga que ser presencial, pero estos hitos yo los recomendaría en presencial y el resto, que son reuniones de estatus, reuniones de alineamiento semanal, comunicaciones que de repente tranquilamente pueden ser virtuales, ¿no? Escúchame, Denise, a lo largo de la pandemia a nivel mundial empezaron a surgir muchas preguntas, ¿no? Alrededor de si las personas eran suficientemente adaptables a la virtualidad, porque evidentemente hay un grupo de personas que les gusta mucho la interacción y hay otras que, y obviamente quitarles esa interacción de buenas a primeras o hacerlo un poco híbrido puede causarles en algunos momentos cierta tensión, cierto estrés y cierta ansiedad. Entonces los problemas de ese tipo se han disparado a nivel mundial. ¿Cómo hace la compañía para poder hacer un monitoreo de este tipo de tensiones? Un poco sin pandemia o con pandemia, al ser una empresa tan enfocada en las relaciones, en el cuidado del colaborador, nosotros teníamos siempre encuestas de compromiso, en un momento encuestas de clima, y como estas encuestas eran anuales, lo que hicimos es trasladarlo prepandemia, como te digo, a pulsos, ¿no? Okay. En donde podíamos recoger de la organización, adaptando preguntas alineadas a la coyuntura, cuál era la necesidad. Entonces, si bien es cierto, tenemos una encuesta de compromiso que es anual, tenemos pulsos durante 3 o 4 veces al año. En ese momento, pandemia, esa encuesta la adaptamos precisamente a las necesidades que se estaban generando en la coyuntura. Se levantó esa información, hicimos focus y con eso se definieron algunas acciones que podían ayudar a cubrir las diferentes necesidades, ¿no? Y cuéntame, o sea, para hacer para que entiendan también algunas personas de gestión humana, un pulso es una encuesta, ¿no? Para una encuesta de monitoreo, ¿no? Exacto. Y para poder desarrollar esos ítems, para poder desarrollar las preguntas, se tiene que partir de oye, yo creo que deberíamos de preguntar hipótesis, esto. ¿no? De hipótesis, efectivamente. ¿Quién es el que elabora las hipótesis o quién debería ser quien elabora eso, ¿no? Porque yo puedo preguntar cosas que no necesariamente van a ser de relevancia, ¿no? Uh-huh. Y hay otras que sí, definitivamente. Claro. ¿Quién es el que se encarga de elaborarlas? Mira, yo te contaba un poquito que nosotros tenemos como una mentalidad ágil. Quizás no tenemos toda la estructura pues, de equipos ágiles, tribus, ¿no? Aquí en Perú, pero sí en otros países más corporativos. Pero antes de hacer una encuesta,
es primero el focus. Ok. Es primero el 1-1. Tú te vas dando cuenta, ¿no? Y dices, no, estoy saturada, no puedo más, mis hijos, el colegio, la virtualidad, el homeschooling, Los reportes. ya no puedo, Sí. tengo que agarrar de mi papá, de mi mamá. ¿Cómo hacemos, no? Entonces hay una ansiedad o una voz del colaborador. Y en el modelo ágil es tener al colaborador en el centro. En el modelo ágil es ser dueño del negocio. En el modelo ágil es hacer en equipo. Entonces, todo esto no era exclusivo de Perú, de Argentina, de México. Era toda la organización con el mismo mood. Entonces se hizo todo un movimiento a través de la escucha, definir las preguntas de la encuesta, encuestar y ahí darte cuenta cuáles eran esos dolores que tenía el colaborador y generar soluciones transversales. Las soluciones individuales se ven el 1-1, pero habían definiciones y dolores transversales y por lo tanto una solución organizacional transversal, como por ejemplo webinars, ¿no? Que yo fui de cajón, padres desbordados. Padres desbordados fui de cajón. ¿Sabes por eso? A mí también me pasaría lo mismo. Tengo una hijita, pero para mí valen por 20. Entonces, ese webinar yo estaba de cajón, ¿no? O, ¿qué hicimos? Identificamos dolores importantes que ya teníamos un especialista, psicólogos, atendiendo, psicólogos expertos fuera de la organización atendiendo. Entonces, evidentemente, abrimos más, ¿no? La cuota de cantidad de personas que van a esta orientación psicológica. Tenemos, antes de pandemia, ya teníamos un programa instalado de 4 sesiones para los colaboradores que desean, porque es voluntario y es un beneficio, tener esta orientación psicológica, ¿no? También, por ejemplo, tuvimos como grupos como de ayuda, ¿no? Grupos segmentados. Entonces, es importante segmentar a tu población para ver cuál es la necesidad. Teníamos los solteros que estaban, que eran extranjeros. Okay. Ese era un grupo, o que vivían, que estaban lejos de su familia, porque tenían su familia en provincia. Ese grupo es unirlo, conversar, escucharlo, y simplemente era un conversatorio. No era más allá de como un taller, ¿no? Otro grupo, nuevamente los mamás de hijos pequeños, los mamás de hijos grandes, las abuelas, ¿no? Los abuelos, papás que tenían su bebé recién nacido, ¿no? O sea, habían muchos temores. Entonces, ¿qué es lo importante como metodología? Hacer un focus, entrevistas individuales, no tienes que hacer 300, ¿no? O sea, segmentas bien y vas al público, ¿no? Bien segmentado, muestras representativas, encuesta y diagnóstico y solución, ¿no? O sea, no tienes que hacer todo un movimiento gigante, ¿no? Ahora tantas herramientas digitales que te ayudan, que no es necesario sentir que porque eres pequeño, una empresa pequeña o un emprendimiento, no lo puedes hacer. Tal cual, tal cual. Es interesante lo que comentas porque te preguntaba acerca de cómo desarrollar esas encuestas y me dices, empezando por las personas. Y es increíble, ¿no? Lo simple que puede ser, pero lo altamente complejo, porque para poder resolver un problema de personas tienes que escuchar primero a las personas. Exacto. Desarrollar algo para ellas y luego, evidentemente, ejecutarlo. Ahora, la virtualidad ha traído muchas preguntas para quienes han sido managers a nivel mundial, y es con respecto a la confianza. Yo puedo confiar en ti, y eso es algo importante. Saber en quién confiar, incluso evidentemente más. Yo estando en casa puedo decir que estoy trabajando y puedes tú mandarme, oye, necesito un informe, y ese informe puedo tardar 30 o 45 minutos en hacerlo, y te puedo decir, ¿sabes qué? Me tomó medio día hacerlo. No sabes, ha sido complejo. ¿Cómo trabajar la confianza desde la virtualidad y desde la no presencia? Ahí también, bueno, es importante el tema de este mindset que te comento. Y si este mindset no está instalado, hay un modelo que es importante, que es primero alinear expectativas. Si tú no alineas expectativas como jefe y le dices, mira, acá está mi confianza, ¿no? Tú trabajas por objetivos y tal, pero la idea no es aprovecharse de la confianza y perderla. La idea es mantener esa confianza. O sea, tú empiezas en 100, claro, ¿no? Y la idea es que sigamos en esa confianza. Entonces, ahí hay un mindset muy importante
pero si el colaborador es nuevo, si el colaborador viene de otra organización, sí es importante, o bueno, en general no ha trabajado contigo, sí es importante alinear expectativas. Y dentro de ese alineamiento de expectativas, no es solamente una expectativa funcional, ¿no? Experto, especialista, sino también hay una expectativa también de cómo acordamos, cómo va a ser nuestro estilo de trabajo, las horas hombre, a qué hora te llamo, cómo colocamos reuniones, son acuerdos que uno hace. Los KPIs con los cuales vas a ser Los evaluado. KPIs, ¿no? O sea, este modelo de performance. Entonces, esas expectativas tienen que estar bien alineadas desde el resultado hasta el cómo, ¿no? Tanto el qué como el cómo, ¿no? Y es importante tener el qué con las metas y el cómo. En el caso de Natura y Avon, nuestro cómo son nuestros comportamientos prioritarios. Y hay un tema de protagonismo, hay un tema de representante y consultora en el centro, etc. Entonces, no es importante solo qué es lo que logras, sino cómo lo logras. Y ese cómo es nuestra cultura. Si no estás alineada a la cultura, independientemente de que tengas un jefe que te marque las horas y el que no, te va a ir bien si tu mindset está alineada a la cultura. Por eso es tan importante ir un poco pasos atrás, digamos, que es como también haces en la selección, ¿no? Entonces, tú seleccionas personas o promueves personas o mueves personas con ese mindset que necesita tanto el rol como la cultura. No puedes separar. La persona no viene solamente con un qué, también viene con un cómo. Exactamente. Entonces, es estratégico tener muy claro como líderes ese qué y ese cómo. Si contratas, ¿no? Atraes, contratas, desarrollas, ¿no? Hasta el ciclo de vida del colaborador, ¿no? Que también termina en algún momento. Entonces, yo creo que la clave es eso, alinear expectativas, dar feedback, reconocer o también, entre comillas, llamada de atención, ¿no? Porque si tú no reconoces y aplaudes lo valioso, pero también no jalas la orejita, digamos, para lo que de repente se está desviando, el colaborador no se va a saber, ¿no? Entonces la gestión de consecuencias también es importante, no punitiva, pero sí una gestión de competencias es relevante, y también asegurarte como líder que el colaborador tiene todas las herramientas y recursos para ser exitoso en su rol, ¿no? Entonces este modelo de gestión es muy relevante y es, si te das cuenta, muchos lo hacemos por criterio. No necesitas una teoría para hacerlo. La verdad, sí. ¿No? La verdad, sí. Y en esa sintonía, por las entrevistas que hemos sostenido hasta ahora con diversos profesionales, y eso es y acá le doy un datito, gente. Este es el programa número 10, así que vamos a celebrar fuerte cuando terminemos. Y algo a lo que siempre terminamos diciendo con todos los entrevistados es la cultura. La cultura. No importa la problemática, no importa el proceso, no importa muchas de las cosas que a nivel de gestión humana se emprendan. Si no hay una cultura sólida, no llegas ni a la puerta, la verdad, ¿no? Y dime, dentro de la virtualidad puntualmente, Denise, ¿qué indicadores ustedes, por ejemplo, han monitoreado para poder evidenciar que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Mira, ahí lo que hicimos localmente fue hacer un relevo de todo la jornada del colaborador, el journey del colaborador. ¿Qué hicimos? Mapeamos como los hitos clave y se hicieron entrevistas uno a uno para ver dónde estaban los dolores, pero también segmentados. Colaborador nuevo, practicante, ¿no? Colaborador antiguo, ¿no? Entonces, una segmentación que te permita realmente a la persona que entrevistes, ¿no? Que estás agarrando su voz, sea representativa. No es perfecto, pero te da, ¿no? Entonces no tienes que entrevistar, como te digo, 200 personas. No, entrevista, no sé, pues 15, 10, 20, pero bien segmentadas. Entonces lo que hicimos fue compartirle como todos los hitos del viaje del colaborador de inicio a fin. Y en este viaje lo que hacíamos era aquí, ¿no? Qué dolor y qué alegría. Aquí, qué dolor y qué alegría. Aquí, qué dolor y qué alegría. Y así mapeamos todo el journey. Y evidentemente
nosotros nos sentíamos a veces en 10 y estábamos en 2, ¿no? O nos sentíamos en 3 y estamos en 20, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque la agilidad trata de no diseñar o pensar de acuerdo a como tú crees. No es lo que tú creas, es pregúntale al colaborador qué necesita. No quiere decir que le vas a dar todo, ¿no? Exacto. Entonces, en ese journey, ese mapeo que se hizo, se mapeó todo el journey, algunas cosas arriba, otras abajo, y agarramos, evidentemente, los dolores, todos con KPIs, obviamente. Claro. Entonces agarramos todos los dolores y dijimos, y nos fuimos a los boards a decirle, estos son los dolores de la gente, ¿no? Porque antes era como, no, que el colaborador quiere eso, ¿no? De parte de los gestores. Y para nosotros eran cosas puntuales. En cambio, haciendo este diagnóstico, ya no eran cosas puntuales, eran cosas transversales que debíamos resolver como gestión humana, ¿no? Por supuesto. Se agarran esos dolores, se hacen monitoreos trimestrales, se hacen obviamente iniciativas para que esos dolores se calmen, ¿no? Mermarlos al menos. Tienes la encuesta de compromiso también, que tienes varios indicadores, entonces se relevan todos los indicadores que tienes a la mano, ¿no? Porque no es para verlos cada año, es para verlos hoy con el mundo tan cambiante, el VUCA, MUBUCA y todo, es realmente relevar la necesidad del colaborador en el momento correcto. No post-mortem, ¿no? Nos ha costado, no ha sido fácil, no te digo que es perfecto, pero creo que ha sido un avance importante en la gestión de personas, ¿no? Y yo creo que lo importante es darle importancia, o sea, siendo un poco redundantes, mientras que no lo visualizas y le das la importancia, entonces vas a estar como en piloto automático. Y hay una frase que yo tengo muy seguido y es que la cultura se genera por acción o por default. Tú no haces nada y esa es la cultura que se va a ir generando. Positiva, no lo creo, pero se va a ir generando. No, y mira, ahí, perdón que te corte ahí, que es importante también tener en cuenta que la cultura para Natura & Co. son aquellos símbolos, procesos y acciones que, como tú dices, de repente no son congruentes a lo que queremos como cultura. ¿Cuál es la estrategia? Es cómo acercar lo que queremos como cultura a los comportamientos de la persona. Porque no es así como, es que la cultura que es así. No. Acá la cultura no es así. Lo que queremos es esto. Ajá. Entonces, ¿cómo acercas a todos los colaboradores y líderes a la cultura deseada? ¿Por qué? Porque si los colaboradores siguen actuando así, porque así somos, sí, es un stopper para el crecimiento de la organización. Es un stopper para la estrategia y eso hay que identificarlo. Aquellos símbolos, aquellos comportamientos y aquellos procesos que son anticultura, que a veces nosotros mismos en recursos humanos incluso diseñamos. Ejemplo, somos una empresa horizontal y de pronto estacionamientos para gerentes, ¿no? Oficinas, ascensores con llave para gerentes, ¿no? De acuerdo. Oficina cerrada para gerentes y el club para gerentes y todo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Somos horizontales en el papel, pero le estás diciendo somos verticales en los símbolos que estás dando, Exacto. en los procesos que estás dando, en las políticas que estás generando. No es fácil, pero hay que mapear esos stoppers de cultura que nosotros como organización permitimos, generamos y fomentamos para rechazarlos y decir, por más que pierda mi estacionamiento, no es lo que queremos como cultura. Entonces, la idea es mapear esos stoppers de cultura o aquellos comportamientos que se alejan para llegar a esa cultura que todos deseamos y que sí, ahí ya la cultura no se come la estrategia. Exactamente. Y ser consecuentes con lo que quieres promover. Ser congruentes, ¿no? Es exactamente. No como los papás, ¿no? Que decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Claro, ¿no? Cuando dices, ¡no grites! Estás gritando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué cosa le estás enseñando? Nosotros somos un role model para nuestros equipos. Tal cual. Entonces, es difícil, no te digo que sea perfecto, ¿no? Pero cada vez tenemos más charlas en este sentido, ¿no? Para seguir reflexionando, porque tienes que cambiar tu mindset, ¿no? Totalmente. Y ya como para ir terminando, Denise, es importante que la gente también pueda identificar cuáles son las características personales que los profesionales deben de tener
Para esta virtualidad, que valgan aclaraciones, ahora es muy híbrida en algunas compañías. ¿Qué características personales o competencias debería de tener una persona para adaptarse a una cultura como esta? Yo creo que hay muchos temas coyunturales que estamos viviendo que nunca nos imaginamos, ¿no? Uh-huh. Independientemente de la virtualidad, creo que la resiliencia, ¿no? La flexibilidad y no perder la humanidad son como creencias fundamentales que nosotros debemos tener para acompañar el movimiento de la organización, independientemente de la organización donde nos encontremos, ¿no? Y hay algo importante que como recursos humanos, organización, debemos fomentar, es cuál es la esencia, cuál es la cultura, porque con esto nos hemos ido deshumanizando, ¿no? Yo misma lo siento así. Sí. Y cuando volvemos al espacio presencial, nos abrazamos, nos vemos las caras, nos llena el corazón, ¿no? Entonces, esas competencias que tú mencionas, creo que no deshumanizarnos es muy importante. Obviamente, en Natura & Co tenemos varios comportamientos prioritarios, son como 16 comportamientos, pero cada momento de cada negocio amerita un comportamiento que sea un acelerador del resultado, un acelerador de la cultura que buscamos. Pero más importante, aparte de tener muy claro cuál es ese acelerador, más importante a veces también es identificar lo que te comenté de lo que está deteniendo, lo que está desviándonos de aquello que queremos lograr, ¿no? Entonces, no es solamente a lo que queremos llegar, sino también qué nos retrocede, qué nos limita. Un comportamiento prioritario que a mí me encanta, que lo seguimos teniendo en Natura, ya no como prioritario de este momento, pero sí como prioritario organizacional, es confrontar para construir. En realidad el comportamiento se llama manifestar y resolver los conflictos constructivamente. Wow. Un poquito largo, porque estamos un poco poéticos, de una manera bien reflexivos, pero tomarlo como marco de referencia, ¿no? No es confrontar para destruir, ¿no? Es poner tu voz y no quedarte callado por no dañar la relación, que es lo que ocurre en casa. Tú, para no generar ruido, bueno, me quedo callado. Y otra vez me quedo callado y otra vez... Pero eso no construye. Uh-huh. Lo que construye es decirlo de manera asertiva para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, como en nuestra organización era tan importante la relación, se confundió el mantener una buena relación con mejor no te doy feedback o mejor no te lo digo porque te quiero. ¡Ay, no! ¿No? O dejar las cosas debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra y se acumulan. Pero ¿eso es saludable para la organización? Definitivamente no lo hace genuino. No lo hace genuino, está como superficial, ¿no? Entonces es un comportamiento lindo que creo que debemos fomentar en casa. Y debería ser básico, ¿no? En toda compañía. Exacto, no es necesariamente wow, qué comportamiento, pero vamos a lo básico. Y el otro es el protagonismo, ¿no? El ser protagonista de tu historia, el ser protagonista de los errores, el ser protagonista también de los aciertos, ¿no? Perfecto, Denise. Y bueno, Denise, para que la gente te conozca un poquito, vamos a hacer un pequeño jueguito. ¿De acuerdo? Uy, no. Así, de respuesta súper rápida. A ver. Cuéntame, ¿cuál es tu héroe favorito? Mira, te voy a decir que yo soy, creo que bien flat y bien aburrida. Ok. Sin matarte tu espacio. No, pero sí, no es que tenga como un héroe, digamos, de ficción. Yeah. De ficción me encanta Thor, ¿no? Yeah, okay. De ficción me encanta Thor por lo que representa, fuera de lo guapo que puede ser, representa como un héroe muy más humanizado, más horizontal, bueno, ¿no? Cayó en depresión y se puso todo panzón, ¿no? Sí, o sea, más humano, ¿no? No un héroe como inalcanzable, ¿no? Un error. Y bueno, un héroe también más cercano es mi papá, ¿no? Mi papá falleció hace mucho tiempo, sí. Pero es un héroe, ¿no? Es un héroe porque es para ti esa figura que te enseñó tantas cosas, ¿no? Los que lo tienen vivos cerca, no los dejen de disfrutar a los padres, ¿no? Porque uno a veces cuando ya es mamá o papá se da cuenta más, ¿no? Todo lo que hicieron tus papás por ti, entonces creo que no dejan de ser unos héroes nuestros padres, ¿no? Mi mami y mi papi, ¿no? ¿Cuál es tu frase favorita, Denise? Mi frase favorita, me parece gracioso, pero es lo que hay.
Es lo que hay. No, Ok. o sea, sin Oiga, ánimo. Denise, se acabó esto. Es lo que hay. Es lo que hay. Para aprender a convivir también y no frustrarnos, ¿no? Porque uno no puede vivir de una expectativa ¿no? O sea, Eso tampoco es aceptación. ser conformista. Tal. Tampoco ser conformista, pero es un poquito divertirnos y decir, bueno, no hay café, habrá té, ¿no? Ajá. ¿Qué problema hay, no? Exacto. No sé, no hay cerveza, hay Hay vino. Hay vino, ¿no? Bueno, feliz, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es ser conformista, Ser adaptable. pero sí tener esa flexibilidad de saber qué hago con lo que tengo, ¿no? Exactamente. Creo que el no haber nacido como en cuna de oro te ayuda a saber momentos de escasez y de abundancia, ¿no? y de abundancia, ¿no? Y disfrutar ambos. Tal cual. ¿En qué época te hubiera gustado nacer? Me hubiera gustado, y siempre creo, según yo, que vengo como de Egipto, nada que ver, Ah, ¿no? no te creo. Bueno, mira, nada que ver. eres la primera que dice algo diferente. Porque en general me han venido diciendo, no, esta época actual. No, la época de ahora. No, yo, según yo, Y ya. era de Tú Egipto. has venido de Egipto. Yo he venido de Egipto, Buenísimo. del Oriente por lo menos, ¿no? Faraona. No, bueno, no, era de clase baja. Ok. Pero con mis habilidades logré Escalar. casarme, pues, Ok. con el faraón, obviamente, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que más miras de una persona? La congruencia, ¿Qué es lo que más detestas de una persona? la incongruencia. Qué difícil, Por- la incongruencia, Por ¿no? default. Sí, la incongruencia. ¿Cuál crees que es lo que más te motiva? Bueno, de todas maneras, mi familia, ¿no? Y también hoy he descubierto cómo puedes trabajar por un propósito y encima que te paguen, ¿no? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que es trabajar en Tal estas cual. empresas para el mundo como Avon y Natura, ¿no? Que te llenan de un propósito trascendente y es un motivador increíble porque las dos empresas nacieron así. No es que se inventaron ahora ¿no? Ujú. Por la moda, por ser empresas B, ¿no? Exacto. Entonces, eso es como muy motivador, ¿no? Por supuesto. Y después vas a dejar la bolsa de trabajos en este enlace también. Cuéntame, ¿cuál es tu mayor aventura? Viajar, Tu mayor ocio, dormir, tu mayor miedo. mi familia, perder a mi familia, ¿no? ¿Con qué canción te energiza? Justo estaba viendo un taller que iba a ser para colaboradores y tenía la canción de It's Amazing, ¿Ya? ¿Cuál es esa? ¿no? No te lo va a cantar, Un tarareo, pero pues. dice, life's a journey, not a destination, Ok. ¿no? Entonces estaba pensando mucho en la carrera, ¿no? No tengo, la verdad, canción favorita, actor ni cantante favorito, pero justo estaba viniendo cómo diseñar unos talleres Ah, qué y creo gusto. que es bonito saber que la carrera no es un destino, sino un camino, ¿no? Y venía pensando en eso. ¿Y con qué tipo de canciones te tranquiliza? ¿Canción o canción? Me gusta la meditación, me gusta Música natural. música como de la naturaleza, me gusta mucho también estas canciones que tienen como mantras, Ah, el ok. om, ¿no? Hermoso. Creo que eso tranquiliza bastante. En algún momento me dedicaré a eso. Espero que me puedas entrevistar también ya cuando... Claro, Muchos por años, ¿no? supuesto, Todavía- por supuesto. todavía no lo he- Ahora que eres una sacerdotisa, Una gurú, ¿no? Una sí. gurú, ¿no? Sí, yo creo que me falta muchísimo, por eso te digo, ¿no? Pero sí sería bonito acompañar a la gente en algo que tengo que aprender todavía, Claro ¿no? que sí. Y por último, ¿quién es Denise Chinen en unas palabras? Uy, qué difícil pregunta. Hace tiempo que no me pongo a reflexionar. Creo que soy hija, soy madre, soy colaboradora, soy gerente, soy realmente una persona que busca un poco el bienestar bien, que lo aprendí en Natura & Co, que es estar bien contigo, estar bien con el otro y estar bien con el mundo. No quiere decir que lo he alcanzado, pero sí reflexiono mucho sobre eso, ¿no? Entonces creo que algo que me quedó muy grabado de esta organización es eso, ¿no? El bienestar bien. Buenísimo, Denise. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo te pueden seguir las personas? Bueno, tengo un Instagram que es más personal, más
digamos, de ser consultora en Natura &Co. Ok, Entonces, ok, yo por ahí vendo mis productos ok. de Natura y Avon. Todavía estoy en mis pininos, ténganme paciencia, no soy una influencer. Y también tengo mi LinkedIn, ¿no? Denise Chinen, donde también pueden ahí seguir. Ya tengo, creo que 23.000 seguidores. Muy bueno. Espero seguir elevando ahí mi cifra con tu programa. De poco No, a poco, mentira. de poco a poco, de poco a poco. Ya te cuento cuando lo lances, si me fui para arriba o me fui para abajo. Ah, buenísimo, no, ahí vamos a apoyarnos. Denise, muchísimas gracias por haber venido. Gente, muchas gracias por haber sintonizado el programa. Espero que volverse a conectar para los que vienen. Y esto fue el After Office de la Comunicación, un programa hecho por especialistas y para especialistas de gestión humana y comunicación. Hasta luego.